Agradezco la invitación que se me hizo a través de la hermana Lidia Briceño para dirigirme a este distinguido grupo de estudiantes del colegio Cornerstone Presbyterian High School. A todos los que me escuchan, les envío un muy cordial saludo desde la ciudad de Long Beach, California, donde me encuentro en este momento. Y en base a que en la comunidad cristiana en México, Belice, en el mundo entero, en el mes de octubre se habla de la Reforma Protestante del siglo XVI. Se me asignó un tema que corresponde a un tópico importante de esta reforma, que se refiere a una de las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma son 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante del siglo XVI, que resumen doctrinas básicas. Y fueron frases estratégicas que se usaron para marcar claramente la posición de los creyentes reformados respecto a sus enseñanzas en aquellos momentos críticos de la historia. Estas solas no son parte de una confesión, no son expresiones doctrinales elaboradas por los grandes teólogos eruditos de la historia, sino que estas solas más bien son expresiones populares. Y son importantes porque se trata de una confesión popular, de una afirmación, de una identificación y sobre todo de una creencia fundamental. Y son expresiones que motivan a la gente, que les ayuda a expresar su fe, ya que son frases sencillas que contienen los puntos importantes y esenciales de la fe cristiana. Y el punto importante de la fe cristiana, es decir, la sola en la que vamos a poner nuestra atención en este día, es sola la fe, la cual tiene su fundamento en Efesios 2, 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, para referirme a sola la fe, voy a referirme a 4 rasgos o características importantes de la fe. El primer rasgo es: ¿qué es la fe? Podemos definir la fe como una sólida convicción provocada en el corazón por la palabra de Dios, como obra del Espíritu Santo en la verdad de la verdad del Evangelio, y una confianza segura en las promesas comunicadas en él. La fe es más que la capacidad de creer, es también el contenido de lo que se cree. Miren, si vamos a afirmar algo, tenemos que afirmar lo que creemos. Por ejemplo, la pregunta 21 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿qué es la verdadera fe? No es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. Y eso es pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. La Confesión de Fe de Westminster dice que el arrepentimiento y la fe nos son dadas por la gracia de Dios. Es decir, son regalos divinos que Dios nos da cuando regenera el alma, cuando siembra la semilla del arrepentimiento y la fe. Y aquí hay 2 cosas. Uno, el arrepentimiento es ese aspecto del cambio por medio del cual el alma da la espalda al pecado y experimenta un verdadero aborrecimiento de este. Y 2, la fe demuestra el aspecto del cambio por medio del cual el alma mira a Cristo y experimenta una suprema unión con Él. Y ambas frases de este cambio radical, involucran la personalidad completa del ser humano. Es decir, involucran el intelecto, involucran los sentimientos y la voluntad. Miren, Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, dijo: si yo quisiera describir la fe salvadora en una palabra, yo diría que es confianza. Es creer de tal manera en Dios, creer de tal manera en Cristo, que ponemos y confiamos nuestros destinos eternos y nos ponemos a nosotros mismos en las manos de un Dios
que nos ha reconciliado consigo mismos. Como criaturas, alzamos nuestra mirada al grandioso Padre de los Espíritus como pecadores. Confiamos en la expiación de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Como seres débiles y endebles, nos confiamos al poder del Espíritu Santo para que nos santifique, nos guarde, y así ponemos nuestros intereses enteros en la nave de la gracia inmerecida, contentos de hundirnos o de navegar con ella. Es decir, dependemos de Dios en Cristo. Yo preguntaría, ¿somos culpables de pecado delante de Dios? Claro que todos somos culpables, pero creemos en la palabra de Dios que nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y confiando en esa sangre, sabemos que somos limpiados de todo pecado, porque Dios pone a Cristo como una propiciación. Nosotros creemos que Él es una propiciación y lo tomamos para que sea nuestra propiciación. Y mediante esa propiciación, mediante esa apropiación, nuestro pecado es cubierto y somos libres. Punto número 2, segundo rasgo, ¿cómo se origina la fe? El doctor Martin Lloyd-Jones escribió: la respuesta es que es un don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios. Efesios 2:8, que leí hace un momento, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay gente que dice que la gran pregunta es: ¿qué es lo que significa esto? La semilla de la fe es un regalo de Dios, ya que inicia con la regeneración y esta semilla germina y da como resultado el llamamiento efectivo. Número 2, la fe ha sido determinada como el único medio de salvación, ya que nuestra fe está puesta en el único medio de salvación, en el único en quien hay salvación, porque la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús también dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y miren, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Charles Spurgeon dijo, está perfectamente claro que ningún otro camino es posible. No es posible que seamos salvados por nuestros propios méritos, puesto que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos somos pecadores. Miren ustedes, el camino de las buenas obras, dice Charles, está bloqueado por nuestros pecados pasados. Y con toda seguridad experimentará bloqueos por nuestros pecados futuros. Por tanto, tenemos que regocijarnos y agradecerle a Dios en este día porque nos ha dado un camino que no está bloqueado, que es el camino a través de Jesucristo, y que este camino, aquí dice la palabra, está abierto por medio de la fe. Dios ha escogido el camino de la fe para que la salvación sea por gracia. Pero además tampoco podemos ser salvados sin ser justificados. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación y la salvación vienen de Dios como un favor puro, como un acto de generosidad, de misericordia, de benevolencia inmerecidas. Y Dios puso esta justificación y salvación en la mano de la fe. Spurgeon dijo, el Señor de la gracia decidió colocar el tesoro de su amor en manos de la fe. Además es por fe para que no haya ninguna jactancia, pues si la salvación fuera por nuestras buenas obras, por nuestros buenos actos, por nuestros buenos sentimientos, con toda seguridad nos jactaríamos. Pero si es por fe,
no tenemos nada de qué jactarnos, nada de qué gloriarnos. Y gracias a Dios que escogió este camino de la fe, porque es el más apropiado para todos nosotros que somos pobres pecadores, ya que todos los aquí presentes nunca nos habríamos salvado si la salvación hubiese sido preparada solo para los buenos y los justos. Miren ustedes un ejemplo de esto. Lo tenemos en el ladrón moribundo que fue crucificado junto a Jesús en el monte Calvario, el cual no tuvo ni la más mínima oportunidad de hacer ni siquiera una sola obra, una obra buena, sino que solo puso su fe en Cristo y dio testimonio de su fe al otro ladrón. Y antes de que el sol se pusiera, dice la promesa de Cristo, estarás conmigo en el paraíso. Y estuvo con Cristo en el paraíso. Por otra parte, el camino de la salvación, que es por la fe, es un camino abierto al más ignorante, ya que si la salvación se lograra únicamente mediante la lectura de libros y grandes documentos, ¿qué pasaría con las multitudes de las pobres almas que viven en las regiones más apartadas de nuestros países y no saben ni siquiera leer y escribir? Miren, el cuarto y último aspecto de la fe que voy a mencionar es, número 4, la fe se manifiesta. Miren ustedes, si la fe está presente, se va a manifestar. Por la noche, por ejemplo, si entramos a un cuarto oscuro y prendemos una lámpara, la luz de esta se manifiesta en toda la habitación. O sea, no es posible ocultar su efecto. Y aunque no somos salvos por las buenas obras, hay que mencionar ahora que la fe sin obras es muerta. Una persona no puede decir que cree en el Señor Jesucristo y se encuentra conviviendo, participando de las actividades de un mundo que practica el relajamiento moral. El Espíritu Santo es el que nos dice en el Salmo 97, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. No podemos amar a Dios sin aborrecer el pecado, que es esclavitud, que es regresar otra vez a estar bajo su yugo. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en este verso vemos que la manifestación, la práctica de la fe es el amor. La fe que no se manifiesta en amor es una fe vana. Algunos podrían decir en este día, yo creo, pero Santiago 2:19 dice, los demonios también creen y tiemblan. Y en la Biblia encontramos que el amor es un deber ético, es una práctica de la fe. Si alguien conoce a Jesús, cree y confía en Jesús, debe practicar como un deber la fe que se manifiesta en amor. Jesús dijo en Juan capítulo 13, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. La fe es un conocimiento y este conocimiento se manifiesta. ¿Cómo notamos la fe en los escogidos de Dios? Fíjense lo que nos dice Colosenses 3, 12 al 15. Nos da una descripción clara de esto, la respuesta a esta pregunta. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice aquí la palabra, vestíos de amor. Fíjense bien, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y este pasaje nos da 3 imperativos a los que tenemos la fe verdadera. El primero, aquí dice soportarnos. Y esto implica el no condicionar mi comportamiento a lo que hace el otro. Esto es aguantarnos.
Gracias a Dios que nos hizo a cada uno de nosotros un diseño exclusivo, un diseño diferente. Y esto implica que debo aceptar aquellos que nos cuesta aceptar porque hemos tenido diferencias. El segundo punto que aquí nos da es el de perdonarnos. Pedro preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Jesús le respondió 70 veces 7, o sea, de manera indefinida. Y el Señor Jesús espera que nosotros perdonemos. Dice la Biblia que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y el tercer imperativo de la fe que encontramos en este pasaje, de la fe de los escogidos de Dios, es vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Concluyo con dos frases. Una forma de mostrar fe es amando a Dios y a nuestro prójimo. La fe, número 2, que no obra, nos engaña. Gracias por su atención.